اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de haber visto parte de los primeros días del profeta, dijimos que con la muerte de la madre, como ya había muerto el padre también, él queda bajo la tutela de su abuelo, Abdul Muttalib, que obviamente va a morir después de un poco tiempo, hasta los 5 años que había estado con Amina. Después él viene a quedarse, digamos, permanece con el abuelo 3 años hasta los 8 años. Cuando tenía 8 años fallece el abuelo, y ahora vamos a hablar después qué es lo que ocurrió. El abuelo Abdul Muttalib era una persona muy reconocida en Quraysh, digamos la tribu del profeta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhi. Era una persona de mucha honra, una persona muy generosa y, bueno, cuidó al profeta como si fuera un hijo. Dice que no había, digamos, momentos que iban a traer la comida para comer sin que primero, digamos, le dé de comer al profeta, y hasta dice que lo prefería a los demás hijos de él. Es decir, que el profeta se crió bajo la tutela del abuelo, que además de ser un líder, digamos, de Quraysh en la Meca, era una persona de una creencia muy fuerte. Se habla de él que era un gran monoteísta y que supuestamente antes de la llegada del Islam seguía la religión de Abraham, de sus antepasados, de Ismael y de Abraham. Tenemos frases, por ejemplo, como esta frase que dice uno de estos sabios dedicados al tema histórico, estos historiadores, Al-Alusi al-Baghdadi, dice que él tenía esta frase que decía: Wallah inna wara hadihi dar dar yujza fiha al-muhsin bi ihsanihi wa yu'aqab al-musi bi isaati. Decía, por Dios, juro por Dios, que detrás de esta morada, digamos, de la vida terrenal, hay otra morada, un nuevo hogar para el ser humano, en donde el bienhechor, o el que hace el bien, será recompensado por su bien, y aquel que hace el mal será también retribuido o castigado por su mal. O, por ejemplo, dice que solía incitar a sus hijos, digamos, hacia tener buen carácter, tener las virtudes del carácter, y tenía muchas de estas tradiciones, que son tradiciones que después el Corán aprobó, como por ejemplo el haber prohibido digamos, la bebida, el vino, o la fornicación, o el tema de cortar la mano al ladrón, y también lo que estaba relacionado con el tema de las relaciones entre el hombre y la mujer, que, como habíamos dicho en aquel momento, se enterraba a la niña viva. Eso lo había prohibido él, como, digamos, por lo menos a sus allegados y a sus cercanos. Y también había prohibido, por ejemplo, el circunvalar alrededor de la Kaaba de forma desnuda, digamos, porque muchos de estos árabes del Jahiliya, los árabes de los tiempos preislámicos, solían ver en la Kaaba, digamos, un templo para sus cultos, y daban vueltas, circunvalaban alrededor de la Kaaba desnudos, cosa que él había prohibido. Y esto es importante, tocar el tema de su fe y de su monoteísmo, porque desgraciadamente en muchos libros de historia y de Sira, especialmente en la escuela sunna, aparece que él no era creyente, cuestión que nosotros lo negamos enérgicamente, porque en realidad tenemos muchos indicios que hablan de la fe de Abdul Muttalib. Entonces, por un lado, esto es en defensa al mismo profeta, porque, como dijimos, la regla es que, según nuestras narraciones, todos los antepasados del profeta eran monoteístas. Y segundo, como dijimos, las narraciones históricas que aparecen acerca de la fe de Abdul Muttalib. Cuando Abdul Muttalib, el abuelo del profeta, muere al tener 8 años, el profeta deja encargado al profeta a su hijo, Abu Talib, que a la vez era también hermano por parte de madre de Abdullah, que era el padre del profeta.
es decir, que Abdullah y Abu Talib eran hermanos de madre, o sea, hijos de Fátima bint Asad. Hijos de la misma madre, y el profeta va a ser educado con Abu Talib y Fátima bint Asad, que era la esposa de Abu Talib. Obviamente el tío también era una persona reconocida, una persona, digamos, que era considerado un sayyid, un señor, digamos, del Quraysh, de la Meca, en la Meca, digamos, y era una persona muy obedecida, digamos. Sus órdenes eran realmente órdenes que la gente obedecía. Era un gran señor, un gran dirigente, podríamos decir, en su pueblo. Dice que amaba al profeta con un amor muy, muy, muy grande, y Fátima bint Asad, que educó al profeta, y era la esposa de Abu Talib, dice que tenía un gran amor también por él y tenía mucho afecto, digamos, lo trataba con mucho, mucho afecto, y hasta el mismo profeta dicen que la consideraba su madre, que él mismo había dicho que ella es como mi madre. Hay una historia muy famosa que cuentan durante la niñez, que es de los pocos sucesos que quedaron, digamos, escritos en la historia, registrados en la historia, que son los viajes que tuvo el profeta a Siria. El primer viaje cuando tenía 12 años, que lo hizo con su tío Abu Talib, y el segundo viaje ya a los 25 años, cuando lo enviaron, o cuando él viajó, digamos, con una caravana de comercio, porque en aquel momento las caravanas eran famosas por salir de la Meca hacia el norte y hacia el sur. Dice el Corán, digamos, los viajes del verano y los viajes del invierno. En algunas oportunidades viajaban hacia Siria, hacia el norte, y en otras oportunidades hacia el Yemen, para comerciar, intercambiar mercancía, comprar mercancía, etcétera, etcétera. En uno de estos viajes que hace a Siria, paran en un lugar en donde había un monje cristiano llamado Bahira o Buhaira, que, bueno, era un monje estudioso de los textos sagrados, especialmente los evangelios. Y ustedes saben que ya habíamos hablado anteriormente, ya en esa época los cristianos, basados en sus libros y textos sagrados, estaban a la espera de un nuevo enviado, porque nosotros tenemos la teoría que las albricias del profeta Muhammad, o del nuevo enviado que iba a venir, ya estaban registradas en la Torá, en los evangelios, y los cristianos tenían idea, del mismo modo los judíos tenían idea de la venida de un nuevo profeta en Arabia. Entonces estaban a la espera de él. Dice que en este viaje, cuando paran en una estación, digamos, para descanso, el profeta, cuando se movía, cuando caminaba, había una nube que acompañaba al profeta para no, digamos, que no le pegue el sol. Entonces dice que eso llamó la atención de este gran monje, Bahira o Buhaira, que él habló con su tío Abu Talib y pidió ver la espalda del profeta para ver el signo de la profecía, porque él dudaba o tenía, digamos, un presentimiento de que él iba a ser el próximo profeta. Efectivamente, el profeta mostró su espalda y ahí vio, ya cuando tenía 12 años de niño, que tenía el sello de la profecía que aparecía en los textos sagrados de los cristianos. Entonces le dijo a su tío que él será el próximo profeta, le dio esa albricia, y le dijo que lo proteja mucho de los enemigos, porque muy probablemente quieran, digamos, deshacerse de él. Y le pidió que regrese a Meca, que no continúe con ese viaje, por lo que dicen las narraciones históricas que él después, digamos, por cuidado del profeta, regresó a Meca. En la próxima clase vamos a hablar de la segunda, digamos, excursión del segundo viaje del profeta a Siria, cuando era joven, con la caravana de Jadilla, de la cual vamos a hablar, y finalmente vamos a hablar también de su juventud. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.